Buenos días, estudiantes. El tema para el curso de caligrafía y ortografía en esta semana es el uso de la B y de la V. Es muy importante que ustedes sepan diferenciar cuál es el uso de la B y la V a la hora de redactar los textos. Por eso le vamos a brindar algunas reglas ortográficas que le van a permitir diferenciar estas escrituras y bueno, de esta forma contribuir a una mejor ortografía. Reglas ortográficas para el uso de la B. Bueno, como primera regla ortográfica tenemos que se escribe B antes de la L y la R. Por ejemplo, aquí tenemos dos sílabas, bla y bra. Palabras con esta regla, doble, la B, aquí está la L, ¿ven? Brazo, en este caso, antes de la R, ¿verdad? Abrigo, broma, bruja, amable, broche, brillante, descubrir, ¿verdad? O sea, se escribe con B antes de la L y R. Por otra parte, se escribe con B los verbos terminados en vir, excepto hervir, servir y vivir. ¿Correcto? Que se escriben con V. Se escribe con B después de la letra M. Por ejemplo, ombligo, ¿verdad? Aquí tenemos la B, antes siempre tenemos que poner la M, pero después le continúa esta regla ortográfica, o sea, después de la M, nunca la V, siempre la B. Ombligo, ambulancia, embellecer, imborrable, imberbe, imbuir. También se escriben con B las palabras que empiecen con es, excepto esvástica, es viaje y es varón. Se escribe con B cuando va seguida de consonante o final de palabra. Por ejemplo, obsequio. Aquí vemos que va la B en obsequio va seguida de la consonante S. Club. La B constituye la terminación de la palabra, por lo tanto también cumple con esta regla ortográfica. Objeto. Después de la B viene la consonante J. Obstáculo. La S en este caso. Y obtener, ¿verdad? La T, que es una consonante. Las palabras también que empiezan por las sílabas bu, bur y bus. Por ejemplo, bueno, ¿verdad? Bu. Aquí vemos que comienza con esta sílaba. Burgos, ¿verdad? Bur. Buscar, bus. Burla, bur. Por otra parte, se escriben con B las palabras que comienzan con bur, bus y bur. Aquí hablábamos de sílabas. Aquí estamos hablando de palabras. Recuerden que la sílaba es la unidad ínfima, la unidad inferior, más mínima, ¿verdad? De la pronunciación silábica, ¿no? Pero acá estamos hablando de la palabra como tal, o de palabras. Esas que comienzan con bur, bus y bus siempre se van a escribir con B. Se escriben con B también las terminaciones del pretérito imperfecto, del modo indicativo del verbo ir y los verbos terminados en ar. Por ejemplo, modo indicativo, ¿verdad? Del verbo amar, amaba. Estamos hablando también del pretérito imperfecto, ¿verdad? En el caso de la terminación del verbo ir, iba. Soñar, soñaba. Pasear, paseaba. Siempre van a tener estos verbos en esta conjugación que tenemos acá, la terminación que se escribe con la letra B. Por otra parte, se escriben con B las palabras que lleven doble R en su escritura, excepto ferroviario, corrosivo, verruga, correctivo y berrojo, que como pueden ver
se escriben con V. El resto siempre se va a escribir con la letra B, ¿verdad? Por supuesto, las palabras que lleven doble R en su escritura. Se escribe con B las palabras también que comienzan o acaban con bio. Por ejemplo, biografía, biología y aquí anfibio que culmina con bio, ¿verdad? Se escribe con B las palabras que terminan en bilidad, excepto movilidad y civilidad, ¿verdad? Que movilidad siempre se va a escribir con V, al igual que civilidad. El resto se acogen a esta regla. Ahora procedemos a explicar las reglas ortográficas para el uso de la V. Primeramente, tener en cuenta que se escriben con V los adjetivos terminados en abo, aba, evo, eva, eve, ivo e iva. Recuerden que ahora hablamos en esta regla de adjetivos, que son los adjetivos, aquellas palabras que van a caracterizar, a describir, a referirse al sustantivo, ¿verdad? Ejemplos: esclavo, ¿verdad? Tiene la terminación avo. Está esta otra palabra, octava, terminación ava, longevo, nueva, decisivo y activa, por poner algunos ejemplos. Se escriben con V también las palabras con el prefijo vice. Como ejemplo tenemos vicepresidente y vicealmirante. Recuerden, estudiantes, que los prefijos se ponen por delante de las palabras para componer palabras derivadas, ¿verdad? En este caso, las que se escriben con el prefijo vice siempre van a escribirse con la letra V. Las palabras terminadas en boro y bora también se escriben con V. Por ejemplo, omnívoro, carnívora y herbívoro. Se escriben con V todas las palabras compuestas del verbo venir. Por ejemplo, vamos, ven, voy, ¿verdad? Bueno, las palabras compuestas del verbo venir se van a escribir siempre con V. Se escriben con V también las palabras después de la B, D y N como consonantes. Aquí tenemos ejemplos en el caso de cada una. Por ejemplo, en el caso de la consonante B, subversión, ¿verdad? Subversión. Aquí vemos después de la B la escritura de la V. Subvenir, o sea, subvertir, obviar, ¿verdad? Todas con la letra V después de la B, de la consonante B. También después de la D, advertir, adversario, adverbio y adverso. Y después de la consonante N, convento, convidar, convocar, convivencia. También se escriben con V en la conjugación de los verbos que no tienen B ni V en su infinitivo. Por ejemplo, tener, tuve, tuvimos, etcétera, ¿verdad? Aquí vemos cómo se cumple esta regla para el verbo tener como infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son aquellos verbos que tienen terminación ar, er, ir. Pero aquí en este caso, recuerden que siempre se va a escribir con V en la conjugación de los verbos que no tienen B ni V en su infinitivo, ¿verdad? O sea que estas palabras, estos verbos terminados en ar, er, ir, no pueden tener estas palabras B ni V en su infinitivo, ¿verdad? Por ejemplo, detener, ya vimos, tuve, tuvimos, andar, anduve, anduvimos, etcétera, porque hay
otras conjugaciones: estar, estuvimos, estuvo, etcétera. Por otra parte, se escriben con V las palabras que inician con di, excepto dibujo, que es con B, como se puede observar, y sus derivados, o sea, dibujo, dibujar, ¿verdad? Bueno, todas aquellas palabras que inicien con di, excepto esta y sus derivados, ¿verdad? Se van a escribir con la letra V. Por otra parte, se escriben con V las palabras que terminan en ívora, ívoro, excepto víbora. Bien, por ejemplo, carnívoro, carnívora, es un ejemplo, excepto víbora. Se escriben con V las palabras que inician con bes, excepto besar y sus derivados, o sea, besar, besamos, besó, besarán, ¿verdad? Y bestia, también con sus derivados, bestia, bestial, ¿eh? Entonces, el resto se va a escribir siempre con bes al inicio, ¿no? Correcto. Y bueno, hasta aquí las reglas ortográficas para el uso de la B y de la U.